Buenos días, hermanos. Pongámonos de pie en esta mañana. ¿Cuántos estamos gozosos con el Señor? Porque ya hoy es nuestro segundo domingo que podemos estar todos juntos. ¿Sí? Vemos caras que no habíamos visto y también vemos a hermanos que el Señor los ha ayudado en cualquier enfermedad y aquí los tenemos el día de hoy con gozo. Entonces, cantémosle al Señor con gozo y busquemos al Señor. Cántico de Jehová cantar en medio del pueblo. Cántico de Jehová cantar al Cordero de Dios. Cántico de Jehová cantar, canta que su unción todo corazón llene y la tierra adorará.
nación a sus cautivos, como los que sueñan será. El Señor hará volver nación a sus cautivos, como los que sueñan será. Lucha casero de alabanza y de risa, y dirán en las naciones, Jehová se engrandecido aquí. El Señor hará volver nación a sus cautivos, como los que sueñan será. El Señor hará volver nación a sus cautivos, como los que sueñan será. Grandes cosas ha hecho Dios, fondos de el Señor hará volver nación a sus cautivos, como los que sueñan será. El Señor hará volver nación a sus cautivos, como los que sueñan será. Nuestra boca se llenó de alabanza y de risa, y dirán en las naciones, Jehová se ha engrandecido aquí. El Señor hará volver
Muévete sobre nuestra
el cumplimiento de tu palabra. Los ejércitos poderosos son, pero ellos con su poder no podrán detener, Señor, el mover de tu espíritu, ni aún le resistirán, Señor de los cielos, porque no es obra de hombre, Señor, no es fuerza del brazo de la carne, Señor, es la fuerza de tu espíritu que llenará esta tierra. Oh, así como lo hiciste en los tiempos de Nehemías, de Esdras, cuando había destrucción, cuando Jerusalén estaba arruinada. Así en todas las naciones hay destrucción. Señor, el tiempo está llegando para que cumplas tu promesa, Señor. Haya una morada extendida aquí, morada para gloria de Dios. Levantaré mis manos en adoración, sea yo para gloria de Dios. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde encuentre hoy. Levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Oh sí, Señor, que tu gracia permanezca, Señor, que hallemos gracia en tus ojos para permanecer, que hallemos gracia en tus ojos para que tú estés con nosotros, Señor. Que tu gracia, que tu gloria y tu presencia siempre nos acompañen, oh Dios, hacia el día en que tú serás manifestado en nosotros. Aquel día, Señor, que reflejemos completamente a Cristo, que es la esperanza
alabanza, de la gloria, Señor. Haznos obedientes. Oh, confróntanos, Señor. Haznos oír tu verdad y tu palabra. Oh, confróntanos con tu palabra, Señor. Cada día, Señor, necesitamos ser expuestos a tu presencia. Pero solemos abandonarla, Señor. Oh, que hallemos gracia en tus ojos para el oportuno socorro, Señor. Tu gracia permanezca, Señor. Que tu gloria resida en nosotros, Señor. Por favor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sin duda, hermanos, muchas veces no somos, bueno, antes que nada, quiero darle la bienvenida a la hermana Francis, al hermano Felipe. Obviamente el hermano Felipe no venía porque estaba cuidando de esa su ovejita. Amén. Pero aquí tenemos un testimonio de que el Señor sana, salva y viene por mí. Amén. ¿Se acuerdan de ese canto? Aquí tenemos un testimonio para que ustedes dejen de tener miedo a todo este plan de la pandemia. Amén. Al parecer, a un principio pensábamos que era algún problema de COVID y era algo peor, era neumonía, pero el Señor la ha sanado y el Señor va restaurando esos pulmones. Amén. El Señor va restaurando esos pulmones. Amén. Que el Señor siempre tenga misericordia de nosotros y que nosotros podamos siempre confiar en el Señor. Amén. Les decía que qué bueno sería si nosotros fuéramos portadores de buenas nuevas. Si nosotros fuéramos cristianos fervientes, daríamos noticias de buenas nuevas. Se reflejaría que nosotros conocemos un lugar de donde podemos obtener agua fresca o agua caliente y estimulante. Amén. Se los digo porque uno de estos días de la semana pasada, organizamos un partidito de fútbol. Surgieron personas que yo ni conocía. Gracias a Dios no eran impíos, pero surgieron personas que algunos sí los invitamos, pero otros se enteraron de la noticia de que iba a haber fútbol y llegaron. Y son personas que conocen esta iglesia, pero hoy no están aquí. Qué triste. Qué triste. Vamos, hermanos, a Apocalipsis. Otra cosa. Quería corregir algo.
El domingo pasado tuvimos servicio de Santa Cena, ¿sí se recuerda? Y alguien que vio el servicio, bueno, fue mi papá, y me dice, qué lindo estuvo el servicio. Sí, gracias a Dios. Solo tuviste un error. ¿Cuál? Le dije. Y tenía razón. Dijiste que los huesos del Señor habían sido quebrados. Y es cierto. Nadie se dio cuenta. Algunos sí se dieron cuenta. Ah, bueno. Y la verdad es de que a veces el cerebro, hermanos, piensa, o mejor dicho, la boca no le obedece al cerebro, ¿verdad? Pero es cierto. Dice Juan 19:32, donde narra de que los soldados le quebraron los huesos a los ladrones. ¿Sí? ¿Sí se recuerdan? Y al final de la narración, cuando ellos vieron que Jesús ya estaba muerto, ya no le quebraron las rodillas, solo le incrustaron la lanza en su costado. Y dice que esto fue para que se cumpliera la escritura de Isaías, que dice, no fue quebrado hueso suyo. Para que se cumpla la escritura, no fue quebrado hueso suyo. Sin embargo, el Señor sí fue quebrantado, lo sabemos, su espíritu, su alma fue contrita, su rostro fue desfigurado. Tal vez por ahí como que leemos, ¿verdad?, a veces la Biblia, pero el cerebro nos engaña muchas veces, porque aunque fue desfigurado su rostro, huesos no fueron quebrados. Amén. Casualmente, entre cada costilla hay cierta distancia, y ahí entró la lanza. Ahí, hermanos, ¿verdad? No quebró una costilla tampoco. Entonces, corrijo eso. Amén. Corrijo. Estamos todavía por quizá este domingo y el otro viendo acerca de la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y nos quedamos en el verso 18, pero queremos considerar, hermanos, que la iglesia de la Odisea estaban en un autoengaño, ¿sí? Ellos estaban autocomplacidos. ¿Cuántos han sido alguna vez estafados? ¿Alguna vez llegaron a su casa los vendedores a tocar el timbre o la puerta y le dijeron, mire, le vendo esta cadena de oro puro de 14 quilates? ¿De veras? Más o menos, bueno, yo no recuerdo, yo no soy amante del oro físico. Si mucho, un anillo he cargado de vez en cuando. Pero aquellos tal vez que les gusta el oro saben, una cadena quizá de un valor de tal vez hasta 2,000 quetzales, tal vez muy barato, no sé. Pero se emocionaban y ¡ay, qué bonita! Y miren, deme 500 y se la doy ahorita, espéreme. Y le pagaban la cadena y usted entraba a su casa. ¡Qué linda esta cadena! Pero resulta que después de habérsela puesto, le quedaba negro el cuello. ¿No es cierto? ¿Alguna vez fuimos así, sorprendidos por alguna estafa? Una vez nos llegaron a estafar a la casa con una batería de ollas. Nos habían dicho que eran alemanas y todo eso. Yo no creía, pero la presión de... Mejor no digo quién. Comprémoslas, están muy bonitas. Terminamos pagando. Y andaban con gafete los vendedores. Y andaban con una dirección.
una dirección muerta porque no existía. Después que nos dimos cuenta que habíamos sido estafados, teníamos la pequeña esperanza de que en esa dirección de la zona 8 los íbamos a llegar a encontrar. Y yo iba enojado. La dirección ni existía, hermanos. Ni existía. Bueno, perdimos nuestro dinero. Bueno, probemos las ollas. Probamos las ollas y los mangos se derretían. Fue una estafa, hermanos. Y engañar a otros es un problema grave. Y que nos engañen es doloroso. Es doloroso. Pero peor aún es engañarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estaba la iglesia de Laodicea? Y cada uno de nosotros podemos caer en el peligro de la tibieza sin darnos cuenta. Cuando estamos viviendo en la tibieza sin darnos cuenta que a la luz de la verdad, cuando somos expuestos a la verdad, entonces nosotros podemos darnos cuenta cómo estoy viviendo. Pero mientras yo no me expongo a esa luz, mientras yo no voy a la verdad, mi propio corazón me engaña y me hace sentir que yo estoy bien. ¿No es verdad? Nuestra condición espiritual, aunque estemos errando constantemente y nuestro corazón engañoso, si no nos exponemos a la luz del Señor, si no buscamos su presencia, ¿qué es lo que nos dice nuestro corazón? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Entonces, ¿cómo puedo saber que estoy bien? ¿Cómo puedo saber que mi ropa está manchada si estoy en un lugar donde la luz no llega? Amén. La iglesia, hermanos, de la Odisea no sabía que estaba en un autoengaño, porque no se había dado cuenta hasta que el Señor mismo le dijo que ella estaba viviendo un problema, un autoengaño. Hasta que el Señor le dijo, porque tú dices, significaba que eso era lo que la iglesia estaba diciendo y lo que la iglesia estaba pensando y lo que la iglesia estaba sintiendo. Amén. Y supo que estaba en un autoengaño hasta que el Señor se lo dijo. ¿Se dan cuenta la importancia de exponernos cada día a la presencia del Señor? ¿Se dan cuenta que a veces el Señor también usa a algún hermano o alguna hermana que nos dice alguna verdad acerca de nosotros? Así como cuando aquel hombre le gritaba a David, hombre perverso y sanguinario, ¿será que era verdad? David le dijo, déjalo. Seguramente el Señor le ha dicho que Él me lo diga. Y nosotros a veces nos ofendemos porque algún hermano nos dice algo algo de verdad acerca de alguna parte de nuestro carácter. Y momento, hermanos, yo no quiero aquí desarrollar a personas que digan, es que yo hablo con la verdad usted. Yo hablo sin pelos en la lengua, porque yo también hablo sin pelos en la lengua. Entonces, ¿qué vamos a generar?
una gran discordia y que este hermano le dijo a este hermano y este no se dejó y le dijo, porque regularmente decimos para ofender, no para restaurar, como el Señor le está diciendo aquí, con el carácter de un padre restaurador. Tú eres pobre, desnudo, desventurado, miserable y ciego. Yo no quiero que estés en esa condición. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta del carácter del Señor? Hasta que la verdad llegó a los oídos de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea pudo darse cuenta que ellos estaban viviendo mal. No nos ofendamos cuando el Señor use a alguien para decirnos con restauración: estás haciendo mal esto y estás haciendo mal esto. Se puede ver en qué espíritu o con qué espíritu viene una persona a decir alguna verdad. Y el Señor aquí está por medio del mensajero. Eso también tenemos que verlo. Que el Señor se lo dijo a la Odisea por medio de un mensajero. El ángel que el Señor había puesto en esa iglesia no era cualquier persona, era el ángel. Porque el Señor en la Escritura dice: y escribe al ángel de las iglesias. Y el Señor aquí está dándoles una verdad acerca del carácter de la iglesia de la Odisea. Necesitamos oír la verdad de parte del Señor, hermanos. Amén. Amén. De cómo estamos viviendo. Necesitamos oír de parte del Señor: yo conozco tus obras porque te he estado observando. ¿Por qué el Señor le dijo: yo conozco tus obras? ¿Por qué? Porque el ojo del Señor está en todos lados. Llega donde ojo humano no puede ver, y su oído donde oído humano no puede oír. Y el Señor está viéndonos. Hace mucho tiempo que la iglesia de la Odisea estaba tibia. Ya les expliqué, ya les dije por qué el Señor les dijo: ojalá fueses frío y ojalá fueses caliente, pero no tibio. Eso era lo que repugnaba al Señor. Amén. ¿Y cómo nos volvemos tibios, hermanos? ¿Cómo, en qué manera nos volvemos tibios? Si nosotros alguna vez nos hemos examinado a nosotros mismos, nos hemos podido dar cuenta de cómo nos hemos ido volviendo tibios. Alguien dijo estas palabras: cuando dejo de orar un día, Dios se da cuenta. Cuando dejo de orar 2 días, también yo me doy cuenta. Pero cuando dejo de orar 3 días, todos los demás también se dan cuenta. Pero nosotros, como vivimos en un autoengaño, creemos que no se nos nota. Pero se nota, hermanos. Pero el primero en quien lo nota es el Señor. Luego te vas dando cuenta tú. Y luego todos los demás lo saben. Como dije hace unos domingos, hace poco una muchacha de aquí de la iglesia, que ya no está entre nosotros, quiso hablar conmigo. Y un hombre inconverso
estaba pretendiéndola. Y ella emocionada quiere venir a hablar con mi papá y quiere venir a hablar con el pastor. Así. ¿Y para qué? Un hombre que había sido casado. Ay, para que nos den permiso de empezar a conocernos. Ni siquiera te deberías de atrever a pedir permiso. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que cuando nosotros no estamos encontrándonos con el Señor y cuando nosotros no estamos buscando al Señor, nuestras decisiones cambian. Así de fácil de distinguir entre lo blanco y lo negro, también así cambian nuestras decisiones. Pero otra vez, nosotros no lo notamos, porque según nosotros estamos viviendo bien. Amén. Estamos autocomplacidos, estamos satisfechos de la manera en que estamos viviendo. Y cuando hemos caído en la indiferencia o en la tibieza, tarde o temprano se refleja en nuestros actos, hermanos. Tarde o temprano. A esta muchacha antes yo le había advertido y le había dicho: no puedes tener comunicación con esta persona y no puedes tener comunicación con esta otra. Y yo le dije: yo no voy a estar controlando tu celular, no voy a estar pidiendo cuentas de ti, solo te digo que tarde o temprano se revela si obedeciste la primera vez, la primera instrucción. ¿Y por qué unos meses o casi un año después ella viene a pedir permiso? Porque tarde o temprano se revela la manera en la que vamos cayendo en la tibieza. ¿Hemos caído en la tibieza? ¿Hemos caído en la tibieza? ¿Será que esta iglesia es tibia? ¿Será que los miembros de esta iglesia han caído en la tibieza? La indiferencia y la tibieza, hermanos, comienza en lo secreto y muy discretamente, hasta que poco a poco comienza a ser un estado espiritual normal para nosotros. Amén. Ya no nos incomoda la tibieza, ya no nos ofende el pecado, y llegamos a pensar que la tibieza es un estado normal. Y nuestro corazón engañoso nos dice: estás bien, hombre. Mira, vas a la iglesia cada 15 días por la pandemia. No importa si no lees tu Biblia todos los días, por la pandemia. Y todo es la pandemia. Es que, hermano, yo necesito abrir mi negocio el domingo. Y esta mañana venía un pensamiento de los hermanos que abren sus negocios el día domingo, ni se han vuelto más ricos, ni han tenido más posesiones. Entonces, ¿vale la pena seguir abriendo los domingos y dejar de venir a la iglesia? Tengo 32 años, yo no conozco otra iglesia aparte de Ministerios Hebrón y esta iglesia. No conozco afuera otras iglesias. Tanto ustedes me conocen bien como también yo los conozco bien. Amén. Y estaba poniendo a pensar, bueno, y aquellos que faltan los domingos por su negocio, ¿no se han vuelto más ricos?
Ay, hermano, pero lo que usted no sabe es que si yo no abro el domingo, tal vez sí me vuelva más pobre. Has dejado de confiar en el Señor, tal vez. Porque la cantidad de personas que no te llegan a tu negocio el domingo, el Señor puede hacer que lleguen lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Ahí no hay amenes. Yo creí que iban a decir amén, hermano. Yo lo he experimentado. Hermanos, si nosotros abriéramos nuestro negocio el día domingo, estoy seguro que estaría lleno, porque nos han preguntado. Pero no. ¿Le creen al Señor? Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo comienza la tibieza? ¿Cómo comienza? En lo secreto, ahí discretamente. Pero recordemos que el Señor puede llegar a amonestarnos y a decirnos: yo conozco tus obras, yo conozco que ni eres frío ni caliente. Yo conozco que lo que tú estás buscando es una posición social y económica. Te he estado observando hace tiempo y no cambias de dirección. Y sí, hermanos, cuando yo comienzo a vivir el autoengaño de que estoy bien, que no tengo necesidad de nada, porque así decía la iglesia de la Odisea, soy rico y no tengo necesidad de nada, comienzo a considerar: ahora los servicios serán cada 8 días, los domingos, sin tomar en cuenta los jueves. Y ahora también reuniones de oración. Y ahora también reuniones de esto. Y ahora lo otro. Y ahora lo otro. Cada vez a mí me parece que la iglesia lo absorbe más a uno. Sin embargo, siempre hemos cuidado acá, en esta iglesia, de no ser como aquellas iglesias. Reunión el lunes de damas. Reunión el martes de caballeros, reunión el miércoles de algo, cualquier cosa, ¿me entienden? Pero es necesario que no nos enfriemos. Pero eso también depende de la relación que yo tenga con el Señor. Pero se revela, si yo tengo una relación y yo voy y me encuentro con el Señor, mis decisiones cambian, hermanos. ¿Lo hemos experimentado? Si yo me encuentro con el Señor y tengo algún deseo carnal, va a venir temor en mí y va a decir: eso no está bien. Esa ropa no está bien que te la pongas. No está bien que te peines así. El Espíritu de Dios es fiel y verdadero para llegar a amonestarnos y a decirnos: eso no está bien. Amén. Cada día, si me voy entibiando, entonces mis prioridades cambiarán. Ya no buscaré lo que dice Mateo 6:33. ¿Me pueden acompañar? Valdría la pena que leyéramos el verso 31 y dice: no os afanéis
pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, oiga, ¿quiénes? Pero nosotros no somos gentiles. ¿O usted se considera un gentil? No somos, ya no. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No confiamos en el Señor cuando el Señor dice, observen a los pajarillos que no trabajan y yo los alimento. Amén, dirá alguien por ahí, ya no voy a trabajar. No. Obviamente que ellos no están, los pajaritos no están en una carpintería o algo. Pero todos los días a las 6 de la mañana ellos ya están volando, buscando el alimento. Y el Señor se los da. Y dice también la Escritura, nadie que quiera añadir un codo a su estatura va a poder subir. El Señor ya ha definido cuál va a ser el nivel económico que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Si el Señor ha decidido que usted sea un hombre millonario, usted va a querer ser pobre, pero no va a ser. El Señor ya decidió que ese hermano, esa condición económica va a tener. Entonces voy a trabajar más duro, más duro, más duro. Quiero ser rico, quiero ser rico. Conozco 2 personas que los pobres quieren ser ricos y están haciendo lo posible. Y ahí está, donde mismo, está peor quizá. Tremendo, hermanos, de veras. El Señor es fiel y verdadero y su Escritura dice que nadie que quiera añadir a su estatura económica, obviamente está hablando de la estatura física, pero lo dice en el contexto de que no nos afanemos. Alguien que quiera añadir a su estatura un codo no va a poder, porque el Señor ya ha definido qué estatura económica va a tener. Solo que sí tenemos que hacer algo: descubrir qué estatura económica quiere el Señor de mí. No por, el Señor quiere que yo tenga esta estatura y me cruce de brazos. No, yo tengo que descubrir cuál es la estatura que el Señor quiere. Y de repente tenemos un tope. ¿Me entienden? Porque el Señor sabe que quizá nosotros vamos a perdernos si nos da más. Y el verso 33 dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Lo creemos? Un autoengaño de la iglesia, o en un autoengaño que un cristiano tibio puede vivir, es confundir las verdades espirituales del Señor. Creer que al tener muchas posesiones materiales significa que yo he recibido también muchas bendiciones espirituales. O creemos que las dos cosas son iguales: recibir bendiciones materiales y recibir bendiciones espirituales es igual a estar bien. O las dos cosas son iguales. Era lo que la iglesia de la Odisea lo creía, hermanos. ¿Sí? Si el Señor me ha dado bendiciones materiales, significa que Él aprueba lo que hago y cómo estoy viviendo. No siempre. Porque el Señor dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si es añadido a mí,
bienes materiales, solo es por la misericordia de Dios. A veces se muestra la misericordia de Dios, aunque yo esté viviendo mal. Porque he dicho que la misericordia de Dios está disponible y la gracia de Dios está disponible hoy. ¿Para qué? Para que no vayamos al infierno. Para eso está disponible la misericordia y la gracia de Dios. Entonces veamos bien en la iglesia de la Odisea y no seamos confundidos con la idea de que las posesiones de bienes materiales es igual a tener bendiciones espirituales, o que si tenemos posesiones materiales es porque también hemos recibido bendiciones espirituales. Pero sí, si buscamos el reino de Dios y su justicia. El Señor dice que todo lo demás, ¿qué? Va a ser añadido. Todo lo demás va a ser añadido. Acompáñenme a Romanos 15. Había una iglesia pobre, que otras iglesias tenían que enviarle ofrendas para que pudieran sostenerse. ¿Recuerdan qué iglesia era? Leámoslo. Verso 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Oiga, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Si los gentiles habían recibido bendiciones espirituales de parte de la iglesia de Jerusalén, también ellos tenían que hacerles partícipes con bendiciones materiales. Era tan pobre la iglesia de Jerusalén que necesitaba ofrendas. Pero la iglesia de Jerusalén era rica espiritualmente, hermanos, porque había hecho a otros partícipes de sus riquezas espirituales, dones, lenguas. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Aquí es otra muestra. Verso 3 dice: y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Los cristianos de Jerusalén no tenían carros, no podían cambiar carro cada año, cada 2 años. Los cristianos de Jerusalén no tenían quizá casas. Los cristianos de Jerusalén no podían ir a los malls de Jerusalén a comprar ropa. Los cristianos de Jerusalén no podían reunirse para pagar una cancha de fútbol y pagar 2 horas para jugar. Los cristianos de Jerusalén eran ricos en espíritu, hermanos. Tenían sanidad. Ahí estaba el Espíritu Santo.
hablaban en lenguas, había don de sanidad, y los gentiles los observaban y quizá decían: nosotros queremos esas riquezas. Voy a bendecir a la iglesia de Jerusalén enviando donativos. ¿Seremos ricos espiritualmente, hermanos? ¿Estamos conformes con lo que tenemos? ¿Será que ya no hace falta nada más en esta iglesia? ¿Será que ya no hay cambios que hacer? Hay mucho por hacer, hay mucho, tanto físicamente como espiritualmente. Después de saber que el Señor es lo principal y su presencia es lo principal en nuestras iglesias o en esta iglesia, luego viene nuestra preparación técnica como músicos, como directores de alabanza, que conozcan música. Por sobre eso, ¿qué está? Encontrarnos con el Señor. Eso es todo. Ay, pero como el Señor sabe que somos imperfectos, cantemos el imperfecto. No. Amén. El apóstol Pablo también dijo, el apóstol Pablo era un hombre rico espiritualmente, hermanos, y él dijo que podía vivir en escasez como también en abundancia. Amén. Si somos obedientes al Señor, podríamos tener la garantía, hermanos, de que recibiremos las bendiciones espirituales de parte del Señor, y todo lo demás que Él agregue a nuestra cuenta de bienes materiales, solo será ¿por qué? Por su misericordia. Otro engaño de la iglesia de la Odisea. Ya casi voy a terminar. Otro engaño de la iglesia de la Odisea es que él o la iglesia creía que podía vivir independiente, porque es el mensaje de la serpiente desde la creación. Con que Dios os ha dicho esto y esto y esto. Con que Dios os ha dicho que sin Él no puedes vivir para la eternidad. No, hermanos. Entonces independízate. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor, hermanos, permite que nosotros pasemos por escasez económica y momentos de crisis en nuestra salud para que aprendamos a depender de Él. Además, si yo no paso por escasez, si yo no paso por crisis económicas, antes de que el Señor me dé abundancia, es probable que me vuelva loco con la bendición del Señor. Conozco también a un hombre que él vivía compitiendo con su cuñada. Su cuñada compró una casa y él también compró una casa en un lugar. Y su cuñada compraba un carro nuevo y él también compraba un carro nuevo. Perdió la casa. Le tenía chofer a la esposa. Tenía una empresa muy buena. Y el Señor lo empezó a traer para abajo, para abajo, para abajo. Tuvo que entregar la casa, tuvo que entregar el carro. Pasar tal vez 10 años viviendo
a veces ni con lo necesario, porque es una bendición si tenemos lo necesario, pero él a veces no vivía ni con lo necesario, y el Señor ahora lo ha empezado a bendecir un poco, y él ahora sabe cómo administrar el dinero. Y por eso a veces es que el Señor también, porque miren hermanos, dice que, o bueno, no dice, hemos experimentado o no que el Señor es un buen padre. ¿Y qué quiere un buen padre para su hijo? Lo mejor. Así que si estás pasando por alguna escasez económica, o tal vez una escasez o una crisis de salud, es porque el Señor quiere que cuando seas restablecido, cuides tus finanzas, cuides tu salud. La salud vale, hermanos. Estar saludable vale la pena. Ningún dinero puede comprar la salud. Pero si yo me encuentro con el Señor todos los días, me arrodillo y le digo, Señor, yo confío en ti, voy a vivir tranquilo. Las células en mi organismo van a funcionar mejor. Pero nosotros vamos por otro camino, viviendo nuestro autoengaño. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Un creyente autocomplacido, satisfecho de cómo está viviendo, nunca consultará cuál es la voluntad de Dios para su vida. Así es, hermanos. Cuando yo estoy satisfecho con el nivel espiritual que tengo, ahí, en ese momento, ha empezado la tibieza. Y he empezado a estancarme espiritualmente porque no quiero avanzar. Comparémonos con Cristo, comparémonos con el Señor, para seguir avanzando, para seguir a la meta que Él tiene para nosotros. ¿Estamos complacidos de la manera que estamos espiritualmente? ¿Estamos satisfechos? Necesitamos buscar más al Señor, hermanos. ¿Se recuerdan que Pablo, en Filipenses el apóstol Pablo comienza a hablar de sus créditos espirituales, y él dice que todo eso él lo ha dado como pérdida por amor a Cristo. Dice, si alguien tiene de quien confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, van 3. En cuanto a la ley, fariseo de fariseos, celoso, perseguidor de la iglesia. ¿Dónde? Quiero leerlo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie me puede enseñar a mí de la ley. Nadie puede venir a decirme a mí
estás incumpliendo esta ley, porque yo soy irreprensible en la ley. Pero él también dice, todo esto lo he dado por pérdida, por amor de Cristo. El apóstol Pablo no estaba satisfecho de sus créditos espirituales. Él mismo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué está delante de nosotros? El carácter de Cristo, hermanos. Ser como Cristo. No la condición que yo tengo ahorita. Ser como Cristo. Pago mis diezmos y mis ofrendas. No soy un adúltero. No practico la mentira. Voy a la iglesia todos los días que hay reunión. ¿Qué más necesito? Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Esa es la condición en la que estamos viviendo. Y a Timoteo el apóstol Pablo le encargó y le dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Persiste en la doctrina. El apóstol Pablo bien sabía, hermanos, que cualquiera puede caer en la satisfacción propia de la manera en que yo estoy viviendo. Me levanto a las 5 de la mañana a orar. Leo mi Biblia. Pero ¿y a la luz de Cristo qué? Una oración de autocomplacencia espiritual muestra la satisfacción de lo que yo siento, de lo que yo pienso que soy, hermanos. ¿En qué otra forma mostraban los laodicenses que estaban autocomplacidos? El Señor le dice a la iglesia de la Odisea, porque tú dices. Tal vez en las conversaciones entre los hermanos platicaban, oh, yo le doy gracias a Dios porque me ha enriquecido. Sí, hermano, a mí también el Señor me ha dado mucho. Quizá en sus propias oraciones ellos oraban a Dios y agradecían porque los había enriquecido. ¿No se los imaginan? Oh, Señor, gracias por ese carro que tú me has dado. Oh, Señor, gracias por la finca que yo he comprado. Autocomplacidos, orando, dando gracias a Dios. Gracias por la finca que me has dado. Gracias por los carros que me has dado. Gracias por las empresas que tú me has dado, Señor. Yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Wow, hermanos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. Si algo me es añadido es porque es un regalo. Si yo no traía este traje, este saco, y alguien me dice, hermano, le regalo este saco, no es porque yo hice algo, es porque me fue añadido, me fue regalado. Porque gracias a Dios alguien me quiere. Y no todos me odian.
El cristiano tibio llega a ser cristiano por costumbre y no por un fervor dentro de él. Y en el ámbito espiritual se conforma con poco, ya que en lo material lo tiene todo. Hermanos, a la luz del Señor, aún lo que tenemos es poco, hablando materialmente. Aún lo que tenemos es poco, pero nuestro corazón nos hace sentir, wow, todo lo que has alcanzado. Amén. En Lucas 18, recordemos a aquel fariseo, capítulo 18, verso 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Se recuerdan de lo que el Señor estaba hablándonos antes de terminar la alabanza? Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué más cosas hacía el fariseo? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Han observado ustedes cómo oran los judíos en el cótel, en el muro de los lamentos? Tal vez el fariseo estaba: oh Señor, te doy gracias porque no soy adúltero, porque no soy injusto, porque no soy mentiroso, doy diezmos de todo. En voz alta. Y el publicano: Señor, te he robado. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Oigan, qué condición, hermanos. Él no estaba autocomplacido. Ese publicano no estaba satisfecho de cómo estaba viviendo y se creía indigno, que no podía alzar sus ojos al cielo. Tenía temor de Dios, por lo menos. Se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. ¿Pero qué era lo negativo en la oración del fariseo? ¿Qué había de malo con darle gracias a Dios porque no era adúltero, porque no era injusto y lo otro? ¿Qué? Cierto, no había nada de malo. Pero él nunca confió en el sacrificio de Cristo, hermanos, sino que él pensaba que era por lo bueno que él era, por sus créditos. Él, el fariseo, estaba autocomplacido. Y el publicano ni siquiera podía alzar sus ojos al cielo. Y la Biblia de estudio Scofield traduce la palabra misericordioso del griego ilaskomai como, o en relación de la sangre en el propiciatorio, la sangre regada. Así que la oración del publicano podría decirse así:
sé conmigo como tú eres cuando miras la sangre expiatoria. Ten piedad de mí, Señor. No estoy satisfecho como estoy viviendo. Vámonos en pie. ¿Cuál es la actitud que el Señor ve en nuestro corazón? También el Señor va a decir: yo conozco tus obras. Te he estado observando que estás satisfecho con el nivel espiritual que tienes. Amén. Podríamos decirle: Señor, sé conmigo como cuando tú eres y ves la sangre rociada en el propiciatorio. Ten misericordia, quiero seguir avanzando, Señor. Ten piedad de mí, no me dejes tibio. Quiero ser un cristiano ferviente, o quiero ser un cristiano refrescante, pero no tibio, Señor. Oh, tu preciosa unción, Señor, una revelación fresca. Limpia mi corazón de engaño, y así tu gloria vendrá. Oh, tu preciosa unción, Señor, una revelación fresca. Limpia mi corazón de engaño, y así tu gloria vendrá. Hermanos, Caín creía que lo que ofrecía tenía que agradarle a Dios, porque seguramente él vivía también complacido de cómo él vivía. Pero Abel, que quería agradar al Señor, buscaba lo que al Señor le agradaba. Él no le ofrecía al Señor algo que él consideraba que fuera bueno, sino lo que Dios pedía. Y el Señor pide de nosotros que dejemos de ser tibios, que seamos fervientes, que le digamos: Señor, ¿cómo quieres que te sirva? ¿En qué quieres que te sirva, Señor? Y lo que el Señor pide es que cuando sirvamos bien, porque también la Escritura dice: maldito el hombre que hiciere indolentemente la obra de Dios. Indolentemente, que no le importa. Amén. Tengamos la actitud del publicano.
No la vida del publicano, pero la actitud del publicano. Sé, Señor, sé conmigo como tú eres cuando miras la sangre rociada en el propiciatorio. Oh, tu preciosa Oh, tu preciosa unción, Señor, una revelación fresca, limpia mi corazón del engaño, y así tu gloria vendrá. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Oiga, ¿a quiénes reprende el Señor? A todos